Nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos con una documentación sobre violaciones a los derechos laborales en el Banco Santander. Además, también hablaremos sobre el segundo encuentro antiimperialista de derechos humanos. Saludo con mucho gusto a Adrián Ramírez López de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Adrián? Pues muy bien, Sósimo, muy entusiasta de estar estos viernes aquí con ustedes compartiendo temas que nos parecen que deben ser llevados al conocimiento del pueblo y gracias a Contralínea que tiene este esfuerzo, a quienes nos apoyan en los controles técnicos y a todo el equipo que hace posible que Contralínea llegue a tantos lugares, pues estamos hoy aquí abordando este tema que hemos llamado Santander no es un santo y Ana se queda con el botín Sósimo. ¿Qué te parece el título? Pues sugerente, vamos a ver a qué es a lo que te refieres, cómo es que Santander no es ningún santo, Adrián. Bueno, primero lo que vale la pena comentar es que los derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos que ha costado que se reconozcan y de hecho no son derechos considerados verdaderos. Es decir, estos derechos con los que se pueden adquirir productos, estos productos se convierten en servicios, esos servicios en el capitalismo son precisamente mercancías y en el ámbito de los derechos humanos son derechos, es decir, el derecho a la vivienda, al calzado, a la vestimenta, a la alimentación, a la recreación, al desarrollo, al disfrute de la ciencia y la tecnología. Todo pasa por el pago de dinero, todo se convierte en dinero y las relaciones son relaciones de producción que se intercambian en el dinero. Pero el elemento central de la violación a los derechos humanos en los países de las llamadas democracias capitalistas siempre va encaminado sobre una doble moral y un doble estándar. Y aparecen los bancos aparentemente como los grandes benefactores de las sociedades, de los gobiernos, quienes dicen, arriesgan sus capitales para hacer posible generar los productos, la infraestructura, el desarrollo. Pero, ¿cómo se genera la riqueza y cómo se genera la ganancia y cómo se genera el recurso fundamental? Pues se genera a través de la explotación de las personas, se genera a través de quedarse con parte de la riqueza que se genera socialmente y que en lugar de distribuirse equitativamente en la población, se acumula como ganancia. Y esa ganancia después se convierte en especulación al trasladarse en inversión y esta inversión se traduce en la posibilidad de incidir en las políticas de los países para presionar desde el mundo financiero sobre los mismos. Y vemos que como los bancos y los banqueros siempre están protegidos por el capital y ese capital se traduce en instituciones de poder y ese poder económico, político y militar se traduce en más fortaleza para estos grupos. Hay que comentar que es la casa Rothschild, BlackRock, es decir, el sionismo que acumuló tantos recursos, quien hoy domina el mundo y que incluso es quien ha financiado y se financia y se apoya y se fortalece la guerra para este tipo de cuestiones. En este caso, ante las crisis que vivimos en todos los países, los que nunca viven crisis y si la llegaran a vivir son rescatados y beneficiados por sus propias instituciones y los elementos coercitivos que tienen, como los ejércitos, como los jueces y magistrados, tienen un poder judicial a su favor que se beneficia y del vínculo con las empresas, sobre todo de banca. Entonces, ellos son prácticamente quienes tienen el poder mundial y lamentablemente y paradójicamente, mientras Ana Botín
destina alrededor de 300,000 euros a ONGs para de alguna manera hacer labores que son beneficiosas, que son altruistas, eh, mientras maltrata a sus trabajadores, les esquilma sus recursos, eh, logra evadir los derechos laborales con sus políticas que las juntas de conciliación y arbitraje, que las normas internas, al menos en nuestro país, pero en otros más, les permiten actuar de manera violentando los derechos laborales. Hay que ver que Santander tuvo un récord de ganancias del 15% a nivel del 2023, una ganancia récord, crecieron un 13% más gracias a este incremento y que Santander también tuvo una ganancia global de 11,076 millones de euros, o sea, es un 15% más del 2022. México aportó 1,560,000 millones, colocándose como el tercer mercado que más apoyó este grupo. Es decir, México ha tenido un impacto muy importante en, en la ganancia de Santander. Y este grupo, encabezado por su presidenta Ana Botín, pues tiene esos grandes beneficios, pero se deben al implemento de modelos de robotización, de modelos del manejo de call center, pero sobre todo donde han podido a través de lo que fue el outsourcing. Antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una gran cantidad de personal de Santander trabajaba bajo el régimen de outsourcing y de ellos, entonces, después, gracias al impulso que se dio en este gobierno, ya pasaron a formar parte de la empresa. Pero entonces, los estímulos que tienen los trabajadores, que les llaman bonos de productividad, con facilidad son quitados y entonces a la compensación del apoyo económico que tiene su salario base, la mayoría no llega y la mayoría van a irse quedando en el camino para no generar antigüedad. Santander tiene modelos de retiro voluntario y tiene también modelos de despido que no tiene mayor empacho en no atender a la justificación de un despido de personas. Y es así como nos asomamos a través de un caso a esta realidad que se vive, y es el caso de Jacqueline Castillo Ortiz, que está allá en Querétaro y que junto con ella muchas personas más, por ahí en los meses de noviembre y diciembre, son despedidas. ¿Para qué? Para que no generen, uno, antigüedad, y dos, no se les dan las prestaciones de ley, y un día llega a la empresa, va a entrar al estacionamiento y ya su código de entrada está invalidado. Quiere entrar a la empresa y le dicen que está invalidada ya su tarjeta de acceso y le dicen que pase a recursos humanos porque ya está despedida. Es decir, no hay una medida previa, no hay un aviso, no hay nada que informe que va a ser despedida. Y luego, una vez que la despiden, le ofrecen una liquidación por debajo de los estándares de ley. Tiene que promover ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en este caso la federal, y ahí, con las presiones de la empresa, con la necesidad, porque han sido secuestrados su última quincena, no se le paga, sus prestaciones no se le dan y tampoco se le va a dar la parte proporcional de lo que le correspondería al pago de utilidades del año, porque no ha acabado el año fiscal. Entonces, tiene que aceptar sobre la presión de la empresa un finiquito que no está totalmente acorde con lo que establece la norma y como ella, muchas personas así. En el acuerdo quedan de que en el mes de mayo se le pueda pagar lo que le corresponde al reparto de utilidades. Sin embargo, acude a la empresa le dice que no tiene derecho, que está en una lista que parece que no tiene el derecho al reparto de utilidades, va a la Procuraduría de Defensa del Trabajo y le dicen que ahí no es, que tiene que ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde firmó
el finiquito y llega a esa instancia y en la instancia le dicen que tiene que proporcionar el informe del SAT, la carátula de Santander, y esto pues no se le proporciona. Es decir, hay una serie de recursos que sobre la base de argucias se les impide a los trabajadores tener acceso a sus recursos. Si Santander es un banco que tiene que atender a las políticas performance, a la carta performance de las instituciones transnacionales que son miembros de la Organización para el Desarrollo, la OCDE, para la cooperación y el desarrollo económico, tiene que cumplir con esta carta performance y al igual que debe ser en los países sede, debiera brindarles los derechos como trabajador a él y a muchas personas más. Es así como se ahorra recurso y cómo maximiza sus ganancias, aún sabiendo que en la política que dice atender Ana Botín, busca mejorar a las mujeres, sobre todo mujeres que tienen situaciones difíciles, que quieren estudiar, que quieren desarrollarse, madres que tienen hijos y que hay que mantener, y aparentemente se pretende apoyar, sin embargo, en los hechos se les excluye, se les despide, y no solamente eso ha sido aquí en México, en la propia sede, allá en España ha habido lo mismo, en Estados Unidos de igual manera, y estos modelos de banca, repito, se lavan la cara con fundaciones para aparentemente la filantropía, pero qué mayor filantropía si es garantizar los derechos laborales de sus trabajadores, propiciar y favorecer el desarrollo de los mismos en una empresa que tiene muchísimas ganancias, Sósimo, y que lamentablemente muchas de las ganancias de la banca van destinadas para los complejos industriales militares que hacen la guerra y someten a los países. Y es por eso que pensamos orientar y enfocar esta parte de secuelas del viejo régimen para esta situación y pedirle a Ana Botín, apelando a esa sensibilidad humana que se presenta en una gran cantidad de videos donde hablan de las bondades de su modelo de negocio y sobre todo su altruismo, pues que sea congruente y le brinde los derechos a los trabajadores y también insistirle al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que próximamente estará Claudia Sheinbaum, que todavía se fortalezcan más las acciones en defensa de los trabajadores, porque si bien es cierto se va combatiendo el outsourcing, todavía hay en la Junta estas situaciones en las que la empresa secuestra o roba lo que ya trabajó la persona y entonces al no pagarle, al no darle sus prestaciones y no tener ella la capacidad para mantener un litigio y lograr el pago completo de las prestaciones, estos grupos que tienen en el mundo laboral, pues afectan los derechos laborales de quienes estuvieron trabajando en la empresa, Sosimo. Indignante lo que escuchamos, esta situación, Adrián Ramírez, pero tendríamos que señalar que son prácticas que se reproducen por parte de este capital financiero, a veces hasta más voraz que el propio capital productivo o industrial o comercial también incluso. Este capital financiero que ya comentabas se han enriquecido pues ni siquiera haciendo la función que formalmente tienen que hacer, que es la de financiar, la de prestar dinero. En países como México viene su principal riqueza de los sobreprecios de sus servicios, a los que además encadenan prácticamente a los trabajadores, obligándoles a tener cuentas y después cobrándoles este tipo de banca, de servicios financieros, pues altos montos, precisamente por retirar, por consultar saldo, por tener la propia cuenta ahí. Entonces, habría que señalar esto que ya, destacar esto que ya comentabas, como incluso países de América Latina, como México y de otras latitudes, pues proveen mayores recursos que las propias metrópolis, y no es porque tengan más o menos dinero los ahorradores ahí, sino porque en estos países cobran más por esos servicios. Eso solamente es una parte. La otra parte es la explotación también laboral, que vemos cómo se ensañan con trabajadores en México, en América Latina,
Ya tú te referías a este caso de manera particular, cómo la persona es despedida, cómo pues se le violan sus propios derechos laborales y ella prácticamente tiene que iniciar un litigio para obtener lo que por ley le corresponde. Impresionante porque es una persona luchando contra un emporio como es esta banca privada. Entonces, importante destacar y señalar cada caso, muy importante la labor que se está haciendo en la LIMED para documentar esta situación que pues nos sirve de ejemplo de lo que significa este capital transnacional, que de ribete, como ya bien nos comentas, pues es de los principales financiadores de guerras en Ucrania, es un ejemplo, pero en otras latitudes del planeta también, y que pues vaya lucha que se tiene que realizar, pero precisamente también el acompañamiento que se le tiene que dar desde los derechos humanos a casos como este para visibilizarlos y procurar que no se sigan repitiendo además con esta impunidad. Adrián. Así es, Sosimo. Yo creo que también hay que agregar es que la ciencia y la tecnología tienen que estar en favor de la población, en favor de las personas. Es decir, mejorar los procedimientos tecnológicos es una forma de mejorar también los tiempos productivos. Y en cambio, ahí en Santander, a las personas les presionan por el tiempo que están, el tiempo que tiene que durar una llamada, el tiempo que tienen que estar atendiendo, y ahí no importa, porque hay mucho maltrato laboral, hay mucha presión para cumplir con las metas y frecuentemente la gente cae en frustración porque no cumple la meta, porque precisamente con ello, en lugar de dar prestaciones de ley, lo que hacen es dar este tipo de bonos que lo que hacen es sobreexplotar. Y más aún, Sósimo, hay que decir que si realmente las bancas estuvieran en favor de la población, de los pueblos, del desarrollo, pues no viviríamos este tipo de situaciones. Y aquí hay que mencionar que ha habido durante todos los tiempos modelos de socorro que la población se brinda a sí mismos. Por ejemplo, las tandas. Las tandas eran un elemento en el que la gente juntaba semanalmente una cantidad y la iban rotando y eso ayudaba a beneficiar a las personas. ¿Y cuál beneficio ahí había? No había interés, no se cobraba un rédito por el dinero que se prestaba. En cambio aquí todo lleva un rédito, lleva un interés y si no se paga, le embargan el bien, le quitan las propiedades, ya lo vimos, todo lo que generó este modelo, el neoliberalismo aquí, que llevó a generar un gran movimiento de deudores de la banca, que llevó a generar modelos de banca ética, Banética y bancos de comercio justo, que buscaban equilibrar un poco más estas descompensaciones. Y aquí podemos recordar al movimiento del Barzón, que tuvo un impacto fuerte contra el neoliberalismo y que enfrentó ahí. Ahora, no tenemos muy claro si Santander está o no en el financiamiento del complejo militar industrial, pero lo que sí sabemos es que la casa Rothschild, eh, BlackRock, sí están metidos en eso y gastan una gran cantidad en el lobby a través de las agencias que apoyan en el mundo, sobre todo para financiar el que eh, parlamentarios de Estados Unidos acepten los fondos para la guerra, para acepten el que haya ayuda militar o para que acepten generar leyes que criminalicen a quien esté en contra de, de la violencia y el genocidio allá en Palestina. Lo estamos viviendo, Sosimo, y yo creo que con esto cerramos el tema de Santander, insisto, apelando a Ana Botín para que revise sus filiales en el mundo y que busque, pues, tener una ganancia honesta. Es deshonesto que mientras hay países que están sumergidos en la ruina, ellos tengan ganancias históricas como no se veían, como ahora está pasando en varios países de nuestro planeta, mientras hay gente muriendo de hambre, mientras hay gente sin lo mínimo para la vida, ellos acrecentan cada vez más sus ganancias. Y por eso vale la pena
entrar a este segundo tema que hemos seleccionado para hoy, que es el segundo encuentro antiimperialista por los derechos humanos. Este encuentro llevó a organizaciones de Estados Unidos, de México, de El Salvador, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Perú, a reunirnos, y Colombia, a reunirnos 3 días en un encuentro por teleconferencia que trabajó diversos temas. Y creo que vale la pena mencionar los elementos fundamentales. El primero es que para considerar que los derechos humanos sean verdaderos, los derechos humanos tienen que tener un carácter antiimperialista, es decir, desterrar el colonialismo, el militarismo, la injerencia de otros países en los asuntos internos de los nuestros, evitar lo que son las medidas coercitivas unilaterales, por ejemplo, que Estados Unidos mantiene sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son 3 países que están construyendo de manera libre y soberana una propuesta que camina sobre las bases hacia el socialismo. Este grupo de países están siendo atacados desde fuera, congelando sus activos, haciendo sabotajes, haciendo campañas mediáticas, haciendo padecer a los pueblos para que los pueblos se enfrenten a sus gobiernos para tratar de derrocarlos y en esta actitud golpista. Hay otro grupo de países que en el encuentro se destacan en una genealogía que hizo bastante buena José Schulman de Argentina. Es este grupo de países donde está México y Brasil, donde estaría Honduras, donde estaría Bolivia eh, y también Chile, que son países que han optado por un capitalismo, pero de cara al bienestar, hacia primero los pobres, hacia el desarrollo de políticas redistributivas que de alguna manera entran en una posición antiimperialista también porque se paran frente al imperio para pedir que se respete la soberanía de los pueblos y que son solidarios. Creo que hay un consenso en las organizaciones respecto al tema de México y que ven y saludan como un ejemplo y una felicitación al pueblo por su lucha, porque hoy en esta transformación, este segundo piso de la cuarta transformación, abre posibilidades para el desarrollo de los pueblos. Y hay un tercer país, un tercer grupo de países donde están eh, fundamentalmente hoy El Salvador, está Perú, está Uruguay, Paraguay y también Argentina, que son los países que están siendo utilizados para golpear los procesos democráticos de integración en nuestra América. Y vemos cómo son utilizados para los designios de Washington, para las políticas que desde el Comando Sur, que desde esta posición imperialista están haciendo avanzar la injerencia en bases militares, la injerencia directa de las agencias de los intereses del Estado. Y bueno, es algo que también se caracteriza. Otro elemento importante que también se destacó es la utilización del lawfare, es decir, la guerra judicial, en contra de los procesos de democracia como un antídoto. Y es ahí donde se pone de manifiesto el uso de del poder judicial de los países para buscar acabar con procesos democráticos legítimos, como había pasado con Xiomara Castro, como había pasado con Lula, como pasó con Evo Morales, como pasó con Pedro Castillo, o como la detención de Jorge Glass allá en Ecuador, que también, perdón, nos faltaba Novoa en esta tipología de países que son utilizados por el imperio para hacer la guerra hacia la región utilizando a los nacionales.
Y este es parte del modelo que el imperialismo tiene. Ya el ejército de Estados Unidos no se enfrenta contra los pueblos, sino que pone a pelear a los nacionales por los intereses que tiene ahí Estados Unidos. Ahí tenemos a Elon Musk, cómo sale a hacer una alegoría de Milei, hablándolo y exaltándolo. Claro, porque ahí está el gran negocio que quiere quedarse con el litio. Quieren quedarse con el litio de Argentina, pues para el gran beneficio de los negocios. Y es así como se ve en este modelo de países. En ese sentido, también el encuentro determinó que el sistema del multilateralismo de la ONU, pero sobre todo de la OEA, es insuficiente para garantizar precisamente esta lucha libre y soberana de los pueblos por su autodeterminación. Y el encuentro se pronunció también porque se generaran un nuevo principio de jus cogens regional. Es decir, hay que desterrar los derechos de veto, hay que desterrar toda forma de colonialismo, toda forma de injerencia, hay que pedir que todas las bases militares extranjeras salgan de los países, hay que evitar también el imperialismo carcelario, que es uno de los males que vive la región, no solo en América, sino en el mundo. Y ahí se destacó, por ejemplo, la grave situación que viven los presos en Estados Unidos, los presos políticos, y este imperialismo carcelario que ha llevado a cárceles que han sido construidas y administradas con el modelo de Estados Unidos, por ejemplo, a destacar un número importante de personas que mueren por desnutrición en Haití. Y lo estamos viendo en las prisiones que están aquí en nuestro país, esas 15 prisiones construidas con este modelo, que están en servicios privados, como la alimentación se escasea, cómo hay falta de atención médica, cómo hay falta de servicios que incluso han llevado al suicidio a personas, como pasó en el caso que habíamos relatado de allá el Ceferezo de Cuatán del Río Morelos en el femenil. Se destaca también la grave situación que se vive en El Salvador y ahí también cómo están pasando desnutrición terrible las personas detenidas, cómo están las personas sujetas a prisión sin todavía tener derecho a un juicio, cómo han muerto personas en prisión, ya son más de 200 y tantas, no tengo ahorita la cifra a la mano, tenemos los datos concretos, pero ahí están. La situación que prevalece también en Colombia, porque hay una gran cantidad de personas combatientes que habían firmado los acuerdos de paz, suscriptores del acuerdo de paz y que no han sido liberados. Hay también una cantidad de colombianos que participaron en las revueltas, como las que pasaron en Chile, que tampoco están liberados. Y toda la situación de los mapuches, tanto en Chile como en, en Argentina, que viven una situación terrible. Se destacó también el caso de Antonio Barragán Carrasco, que se encuentra ya 23 años casi sin lograr la libertad, víctima de tortura. Y bueno, en ese sentido, se ha acordado trabajar sobre un listado de presos y se ha buscado trabajar también sobre estos cambios en los principios de Jus Cogens, y nosotros nos pronunciamos porque primero, todas las personas que se encuentren presas deberán tener eh, pleno empleo con salario y prestaciones de ley, porque eso permitiría, uno, reparar el daño a las víctimas del delito que hayan cometido; dos, poder mantener a las familias y poderse mantener a sí mismos en condiciones dignas; y tres, tener recursos que vayan siendo utilizados para su reinserción social, es decir, que cuando la persona salga en libertad tenga algo por qué responder. Y con eso evitaríamos también que los presos se conviertan en carne de presidio y que puedan vivir situaciones como las que hoy se viven, tratando o enganchando a ellos y a sus familias en los fenómenos delincuenciales porque no pueden sobrevivir en esa situación. También nos pronunciamos porque
la pena máxima sea de 20 años para el peor de los delitos y conmutables a 10, pero sobre todo la garantía de la reparación de daño, la verdad que prevalezca en el momento en que la persona, al aceptar este tipo de beneficios, acepta el delito, da toda la información necesaria para lograr evitar que vuelva a pasar y sobre todo para dar la tranquilidad a las personas, sobre todo en los fenómenos de secuestro, desaparición forzada, ejecución de personas, pero no nos pronunciamos porque estos beneficios sean para las personas que han cometido delitos contra la humanidad. El tercer punto en materia penitenciaria, y termino, es que las personas que son adictas reciban el tratamiento por parte del centro penitenciario para que allá no se dé la corrupción de que la persona ante la necesidad de la droga adentro se la vendan y entonces se enganche en los fenómenos delincuenciales. Pues hasta aquí esta participación del segundo encuentro. Les pedimos que vean los videos. Sosimo, pues muchas gracias por el espacio. Una felicitación a todo el equipo de Contralínea y a quienes siguen día a día las transmisiones en este tan valioso esfuerzo formativo e informativo. Pues muchas gracias a ti también, Adrián, por este reporte prácticamente que nos has ofrecido sobre este segundo encuentro antiimperialista de derechos humanos. Vaya importante este encuentro, varios asuntos realmente que tenemos que destacar. En efecto, invitamos a la audiencia a que consulte precisamente los videos que dan cuenta ahí en la LIMED de este segundo encuentro antiimperialista de derechos humanos. Señalar que en efecto pues no es lo mismo estos derechos del capital que tratan de hacerse pasar como derechos humanos por algunos países, por algunos gobiernos a los que se ha señalado, en efecto tratando de decir supuestamente como la libertad de las personas para explotar a otros prácticamente, pues ese no es ningún tipo de derecho humano. Interesante la clasificación que se hizo del papel que están jugando distintos gobiernos en la propia región de este continente americano. Pues Adrián Ramírez, qué gusto saludarte, muchas gracias por esta participación y nos vemos en otra entrega de Secuelas del Viejo Régimen. Un fuerte abrazo, Sosimo, para todo el equipo. Gracias y para toda la teleaudiencia. Que lo pasen muy bien y sigan luchando.